La inspiración oscura. Max siempre había sido un tipo callado, el tipo de persona que se mezclaba entre la multitud, invisible para el mundo. Nunca llamó demasiado la atención y eso le gustaba, pero había algo dentro de él que siempre había sido diferente, algo oscuro que no podía controlar del todo. Desde pequeño, había sentido una extraña fascinación por el sufrimiento y el miedo. No lo expresaba, claro, porque sabía que los demás lo verían como algo incorrecto, pero esa sensación siempre estuvo allí, acechando en las sombras de su mente. Max se refugió en el cine. Las películas eran su escape, un mundo donde podía explorar sus fantasías más oscuras sin ser juzgado. Le fascinaban los asesinos en la pantalla, los giros retorcidos de las tramas, las formas ingeniosas en las que los psicópatas atrapaban a sus víctimas. Había algo inspirador en ellos. Pero para Max, las películas no eran simplemente un entretenimiento. Para él, eran una especie de guía. «Hey, no culpes a las películas», le había dicho una vez a su amigo Sam mientras discutían sobre una película de terror perturbadora que acababan de ver. Las películas no crean psicópatas. Las películas hacen que los psicópatas sean más creativos. Sam se rió, creyendo que Max estaba bromeando, sin saber que en esas palabras había más verdad de la que él podría imaginar. Los meses pasaron y la mente de Max comenzó a tejer un plan, uno que había estado gestándose en lo más profundo de su ser desde hacía mucho tiempo. Las películas habían despertado algo más en él, la idea de que todo podía ser un escenario, que la vida real no era más que una película por dirigir. Y él, Max, sería el director de su propia obra maestra. Comenzó a estudiar a la gente a su alrededor. Observaba sus rutinas, los pequeños detalles que la mayoría pasaba por alto. Sabía que no podía ser impulsivo. Los grandes asesinos de las películas siempre eran meticulosos, pacientes, y eso era lo que él debía ser también. Quería hacer algo inolvidable, algo que se grabara en la mente de quienes quedaran para contarlo. Primero eligió a su víctima, Sara, una joven que trabajaba en la librería local. La había visto muchas veces, siempre con una sonrisa amable en el rostro, sin sospechar que alguien la observaba de manera tan intensa. A Max no le interesaba particularmente Sara como persona. Para él, era solo una actriz en su película, alguien que tenía un papel que desempeñar en su gran obra. Todo comenzó como un juego sutil. Max pasaba por la librería, la saludaba, mantenía breves conversaciones, ganando su confianza poco a poco. Sara nunca sospechó nada extraño. Max era solo otro cliente más, alguien amable, tal vez un poco callado, pero inofensivo. El día llegó cuando Max decidió que era momento de avanzar al acto principal. Siguiendo su plan meticuloso, lo había calculado todo. Cuando Sara salía de trabajar, su ruta habitual a casa, los puntos ciegos donde nadie podría verlos. Una noche, mientras la niebla se cernía sobre las calles del pueblo, Max hizo su jugada. Sara caminaba como siempre por el sendero que atravesaba un pequeño parque. Estaba oscuro, apenas había luz, y todo era silencio. Justo cuando llegó al tramo más solitario, Max apareció detrás de ella. No fue abrupto, no fue violento, fue meticuloso. «Max», dijo Sara, sorprendida cuando lo vio salir de las sombras. «¿Qué haces aquí tan tarde?» Él sonrió, una sonrisa que no tenía nada de calidez. «Solo quiero mostrarte algo», respondió, su voz baja y suave. «Algo que he estado planeando durante mucho tiempo». Antes de que Sara pudiera reaccionar, Max la inmovilizó. Todo había sido cuidadosamente coreografiado. La llevó a un lugar apartado, un viejo cobertizo abandonado en las afueras del pueblo, un lugar que había preparado con antelación. En el interior, las paredes estaban cubiertas de imágenes, recortes de películas de terror, asesinos icónicos y escenas de violencia detalladas. «Mira, Sara», dijo Max señalando las imágenes. «Las películas nos muestran cómo se hace, pero la realidad es mucho más emocionante». Sara intentó gritar, pero Max estaba preparado. No era como en las películas, donde las víctimas encontraban algún escape milagroso. No, esto era real. Cada movimiento, cada palabra, todo había sido ensayado en su mente una y otra vez. «Ellos creen que las películas nos corrompen», continuó acercándose lentamente. «Pero no entienden. Las películas solo nos dan ideas, nos muestran posibilidades,
Lo que realmente crea a alguien como yo es lo que ya estaba aquí, dijo señalando su cabeza. Solo necesitaba algo de inspiración. Max se tomó su tiempo. Sabía que este era el clímax de su obra, el momento cumbre que lo convertiría en el director definitivo de su propia película. Sara intentó luchar, pero el terror en sus ojos era exactamente lo que él había imaginado. Cada gemido, cada lágrima, todo se desenvolvía exactamente como lo había soñado. Cuando terminó, Max se quedó quieto, observando su obra maestra. La habitación estaba en silencio, excepto por su propia respiración. Pero dentro de su mente, la película seguía rodando. Este no sería el final, solo el comienzo. Había aprendido de los mejores, de los monstruos de la pantalla. Sabía que podía ser más creativo, más retorcido. Al día siguiente, la noticia de la desaparición de Sara sacudió al pequeño pueblo. Nadie sospechaba de Max, el tipo callado que siempre había pasado desapercibido. Él estaba ahí, entre la multitud, observando con una sonrisa oculta. Sabía que su película apenas comenzaba. Y después de todo, las películas no crean psicópatas, solo los hacen mucho, mucho más creativos.